Muchísimas gracias por estar aquí. Antonio Ladra, periodista, compañero de la casa, muy entendido en estos temas, conoce la realidad a fondo. Si me permiten a los dos, primera la pregunta para el presidente del Colegio de Abogados. ¿Cómo de verdad lo sienten ustedes, lo que está pasando estos días? ¿Son hechos que de alguna manera se puede decir que se está amedrentando al sistema judicial y sus operadores? ¿Hay nervios? ¿Es puntual? ¿Es un capítulo más de la violencia generalizada que va creciendo? Podemos citar el ejemplo del disparo al DT, que ustedes lo citaban el otro día. ¿A qué de verdad les parece que puede llegar a responder que se esté debatiendo hoy esto? Tal vez me diga, mire, es la tendencia apocalíptica, en realidad no pasó nada nuevo. No sé, ¿qué opinan? Bueno, digo, yo creo que debería distinguirse entre lo que podríamos considerar una presión sobre la justicia de carácter abstracto, que se ha dado en forma concreta en algunos de estos episodios, sí, y en otros que quizás no sean tan conocidos, claro, y lo que efectivamente que podamos sacar conclusiones respecto de si esos hechos están concatenados, si forman o no forman parte de un plan, si hay detrás una organización. Digamos, una organización o de lo contrario también puede verificarse, ya no un efecto contagio, pero sí un efecto en donde se han concentrado en estos últimos días algunos hechos muy preocupantes, repudiables, de violencia, como han ocurrido a algún colega nuestro, como han ocurrido lamentables, como el asesinato en San José, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces usted, esto no es sensación térmica, digamos, efectivamente se han dado una serie de hechos que, bueno, que pueden haber puesto más en alerta a los operadores, ¿es eso? Yo diría que todo acto que por vía directa o indirecta se busque presionar a la justicia, digamos, cuenta con el repudio de todo, debería contar con el repudio de todo el sistema. Sí, una cosa es contar con el repudio, pero además, ¿hay temor? Bueno, la función jurisdiccional, que para mí es la más importante de las funciones, porque es una garantía de los ciudadanos, ¿sí? Merece la protección que la misma sociedad le otorgue y que el Estado también le otorgue. ¿Por qué es esto? Y bueno, porque esto ha ocurrido en otras partes del mundo. También hemos visto fenómenos más o menos parecidos en América Latina, en otras partes, México, Colombia, en fin. Hay en muchos lugares se han planteado este tipo de situaciones, que incluso no solo alcanzan a la justicia, muchas veces al periodismo o a otros personas relevantes presionándolos. Esto ya es una experiencia que podemos decir que se ha reiterado en distintas partes. Bueno, de hecho, en nuestro país ya hay jueces y fiscales con seguridad en casos determinados. Lo que pasa es que no se hacen público, tal vez. Seguridad o custodia, mejor dicho, ¿no? Sí, sí. Más expuesta, menos visible, pero ya está previsto. Sin duda alguna, y tiene que ser así. Sí. El tema es que están pidiendo más ahora. No solo si se está pidiendo más. Aparentemente, usted habló de una sensación térmica. Yo no creo que haya que hablar en estos términos de sensación térmica, sino más bien lo que hay es un cúmulo de hechos que son muy preocupantes y que merecen justamente el repudio de la sociedad. Bien. ¿Y por qué digo, y me refiero al repudio de la sociedad? Porque vuelvo a decir, la justicia es una garantía que tenemos todos de que las cuestiones se resuelven en paz. ¿Y ustedes creen, y eso que acaba de decir usted se lo traslado a los panelistas, creen que a la población común, a la ciudadanía, asistir a lo que pasa hoy, a que esto está sobre la mesa, a que, bueno, al fin y al cabo llega al operador judicial esta forma de violencia, de presión, ¿no? ¿Le cambia? ¿Entienden lo que significa cuando el sicariato llega, el sicariato o lo que fuere, ¿no? Llega la presión, llega a los operadores de la justicia? ¿O les da lo mismo que sean comerciantes, abogados, jueces, fiscales?
No, yo creo ¿Hay una lectura, se interpreta de lo que estamos hablando? Sí, yo creo que es parte del miedo generalizado que puede ocurrir por la situación de violencia, no solo con la justicia, sino en el Uruguay que podemos tener. Entonces, que lo del abogado el otro día creo que todo el mundo lo conmovió porque realmente se sacó la grande, lo podían haber... Es decir, nació de nuevo, digo. Entonces, esas cosas me parece que llegan a todo el mundo y a todo el mundo le preocupa. A mí lo que más me preocupa es que esto puede generar miedo para que la gente vaya a atestiguar. Es decir, muchas veces los delincuentes no son procesados porque no hay testigos, ¿no? Sí, si se genera miedo y esto se complica, ¿no? Entonces me parece que ahí la justicia tendría que contar con herramientas, poco lo que hablamos antes, ¿no? Es decir, para que no se puedan identificar los testigos, que haya anonimato, etcétera, etcétera, para poder realmente que la justicia sea eficaz. Entonces, el miedo yo creo que existe, hay que combatirlo, no hay que exagerarlo, pero ¿se acuerdan no sé si fue el 2005, cuando un tiro le roza a un juez en la Rambla de Montevideo? 2011. ¿2011 fue eso? Mirabal. Ah, fue 2011. En su momento, hasta se llegó a dudar del propio juez, del testimonio de que era un tiro que le había rozado, ¿se acuerdan? O sea, fíjense en cuán poco tiempo ya el testimonio de un operador judicial que dice, no, mirá, me vinieron a atacar, o me presionaron, o me amenazaron, se toma de otra manera. 6 años. 6 años, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta que tú hacías, yo creo que lo que cambió un poco y puso en alerta a la sociedad fue el crimen del testigo, ¿no? Yo creo que ahí se marca un antes y un después en esta percepción de hasta dónde... ¿Fue eso o fue lo del abogado? Yo creo que empezó con lo del crimen del testigo. Y a partir de allí, bueno, lo del abogado también causó sorpresa, pero es parte de todo de una sensación, de una realidad, yo hablaría ya de una realidad, donde uno ya capta que los códigos están cambiando. Porque además es interesante cómo todos fuimos, todos los comunicadores, corríjame si me equivoco, Antonio, vos la debes tener más clara, fuimos como súper cautelosos con ese crimen de San José. Yo recuerdo aquí al fiscal Subía, a quien muchas veces se le critica por su posición muy contestataria, de tener la cautela de decir no está probado nada, quedó ahí, o sea que no es en la cautela de los comunicadores o los medios de comunicación donde está la solución, sino que ya me parece que es momento de tomar este toro por las astas y encarar entre todos los cambios que hay que encarar para dar mayor seguridad a la gente de la justicia. ¿Estás de acuerdo con eso? Como comunicador te lo pregunto. Bueno, para empezar yo creo que esto que está ocurriendo ahora tiene sus raíces de hace muchísimos años. Hace mucho tiempo que estamos viviendo esto. Lo que pasa es que ahora empieza a salir a la superficie. Yo, si me permitís, hizo así a memoria ahora antes de venir, pero fíjate esto. 2009, conferencia del hoy fiscal Jorge Díaz, revela una conversación que tuvo con un recluso, que le dijo textualmente, hay que limpiar a uno, no especificó quién, magistrado o autoridad, porque después marcas la cancha, para los otros basta solo una llamada telefónica. Esto lo reveló Jorge Díaz siendo fiscal. Eso le ocurrió cuando era juez. Año 2009. Año 2009. Fíjense cuánto estamos hablando. Un narcotraficante uruguayo radicado en Venezuela, armó un grupo de tareas para ponerle una bomba a Julio Guarteche, porque creía que Guarteche, como director de la brigada de la Dirección Nacional Antidroga, estaba jugando para otro narco. ¿Quién era ese otro narco? Washington Risotto, asesinado de 8 balazos ahí en pleno barrio sur. Ya había un operativo armado, o sea, no era que había habido una amenaza, había un operativo armado y uno de los integrantes se asustó y fue y le dijo a la policía, le fue a decir al propio Guarteche, hay un atentado en marcha contra usted. Este hombre fue sacado por la policía del país y Guarteche y familia fueron evacuados durante varios días. Año 2009 estamos hablando. Todo esto soterrado, ¿te das cuenta? Pero 2010, Jorge Vázquez reveló que él también, o sea, que tenían datos de que había un intento de atentado a la Mexicana con sicarios que iban a venir especialmente desde México, cártel mexicano de Sinaloa y sicarios extranjeros. Año 2011, lo del juez Gustavo Mirabal. ¿Quién era el juez Gustavo Mirabal? Fue el de la extradición de los militares uruguayos por el caso Berríos. Año 2013, el juez Gabriel
Oanian fue amenazado de muerte por delincuentes. El nivel de peligro que tenía el magistrado era alto, por lo tanto se aplicó una acción de seguridad para él. Y se crea, para eso, no muchos lo saben, un cuerpo de seguridad de élite del Ministerio del Interior que da protección a los jueces antimafia, ¿no? A los jueces de crimen organizado. Eso está formado, fueron seleccionados de gente de la Brigada Antinarcóticos, del Cuerpo de Seguridad de Tabaré Vázquez, hasta soldados del Ejército que pasaron al Ministerio del Interior. Y hay tres niveles de amenazas. La primera, la más leve, corresponde a amenazas relativas, se le llama. Mensaje de texto, llamadas telefónicas. El nivel 2 es de acuerdo a las características de dónde proviene la amenaza. ¿De qué grupo mafioso? No es lo mismo que lo diga un vendedor de droga callejero que lo diga alguien que tiene el respaldo de varios otros delincuentes. Y el tercer nivel de alerta máxima es cuando ya reviste chances de concretarse, que fue justamente el caso de Guarteche. Ese estaba pronto para hacerse. Septiembre de 2014, los custodios de la jueza penal, jueza Estarico, fueron baleados en la puerta de la casa de ella. Y ella tenía custodia policial por amenazas que había recibido antes. 2015, enero de 2015, un recluso amenazó a través de mensaje de texto desde la cárcel a la jueza penal Dolores Sánchez, al juez Nelson Dos Santos y la fiscal María de los Ángeles Camiño. Junio de 2016, el líder de los Queenie, el narcotraficante mexicano que estaba preso, dijo que quería colgar al ministro del Interior del puente más alto. A ver, dicho por un mexicano, te voy a colgar de un puente, es de temer. Porque todos hemos visto, no en películas, en la realidad, cómo ejecutan, ¿no? Y cuelgan a la gente de los puentes. Bueno, hoy Brecha da cuenta que hay 30.000 desaparecidos en México en democracia. 30.000 desaparecidos en democracia en México. Hablamos bastante poco de eso a propósito, ¿no? Yo diría que leyeran el libro de Bolaño, 2666, que habla de lo que pasa. Justamente, todos los expedientes. Es tremendo ese libro. Mayo 2017, el caso de Laura Tarmesano, la testigo protegido. O sea, había sido testigo de un crimen, le habían quitado la custodia, le pegaron un balazo en la cabeza. Estaba tomando mate. Primera víctima fatal, ¿no? Y la mataron. Después viene el caso del alguacil, Odriozola, que es hermana de la jueza penal. Es cierto lo que decís, ha habido cautela, pero el sindicato dijo que no creía que era un robo. La familia tampoco. Que era un robo común y corriente. Y yo tengo amigos en San José que no creen que haya sido un robo común y corriente, por todos los hechos que ocurrieron. Después vino el caso de Gustavo Bordes, y ahora, bueno, 2 fiscales y una jueza amenazados por estos 2 delincuentes del Cerro. Está fea, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? Juntamos esto y decimos, bueno, el panorama no es muy lindo, ¿no? Y ha ido creciendo. ¿En el Colegio de Abogados se habla de esto? Sí, por supuesto. Hemos sacado varios comunicados, precisamente, digamos, en solidaridad, por ejemplo, con el colega que había sido amenazado y que se habían referido ustedes, y hemos sacado también, y bueno, cada vez que podamos vamos a sacar los comunicados protegiendo, vuelvo a decir, al sistema jurídico, al sistema judicial, porque ese sistema judicial es una garantía que tiene cada persona. Hay que combatir, esto lo pregunto a cualquiera en general, al sicario o al mafioso que lo contrata. A los dos. Sin duda. El tema es cómo. No es fácil el tema, ¿no? Tú que estabas en investigaciones, ¿hay precios por un juez, por un abogado? Supongo que se pagará más por un juez. ¿Cómo funciona? No sé si hay efectivamente, porque a veces los sicarios... Era por 2 pesos, ¿se acuerdan que los cuentos eran tristísimos? No, tremendo. Por drogas se cambia. Pero generalmente cuando es o sea, las amenazas a magistrados o operadores judiciales o funcionarios policiales, sí. No, pero a lo que voy es que parten de organizaciones. O sea, esas organizaciones tienen estructuras en las cuales hay una estructura operativa que es la que se dedica al tráfico de la droga o a la tarea que sea, pero hay una estructura de seguridad. No es el despecho de un individuo que porque lo juzgaron mal o lo defendieron poco, digamos. No, es una organización, funcionan así. Ahora, hay otros casos que son aislados. Justamente a propósito de la lista que haces,
Antonio, y teniendo en cuenta los testimonios de César, bueno, estamos con dos emperadores, ¿no? César y Antonio. Desde esa perspectiva, las amenazas, estas situaciones, responden, porque por lo que decías, Antonio, creía advertir casi como línea directa con el asunto narcotráfico. Una cosa es hija de la otra, ¿se pueden asociar como mismo asunto? Totalmente, sin duda. Sin duda, el narcotráfico es la línea así... El antes y la bisagra, digamos. La línea rectora de todo esto. A ver, ahora, el fin de semana pasado, se conoció un mail de la Jefatura de Policía de Rivera, donde alertaba a todas las jefaturas que estaban limítrofes con Brasil, que el primer comando de Brasil, esa organización, no de crimen organizado, sino organización mafiosa. ¿Y por qué distingo esto? Por sí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia que los integrantes pagan por integrar esa organización. $225 los que están afuera, $12 los que están adentro. ¿Por qué? Porque de esa manera consiguen fondos, de esa manera sobornan jefes de guardias cárceles, de esa manera tienen también protección jurídica. Es una organización que además se ha denunciado en el año 2016, el año pasado se denunció que tenía ingentes cantidades de dinero depositadas en Suiza. O sea, es como una PDUE, pero del crimen. Claro, pero además tienen, ideológicamente, tienen una estructura muy articulada. ¿Y eso cuándo surgió? Surgió en 1992 cuando la masacre de la cárcel de Carandirú, que se hizo una película, ¿no? Y entonces a partir de ahí surge, con esos 8 presos que eran los líderes, que siguen siendo los líderes de esa organización, con Marcola. Si lo googlean a Marcola van a encontrar un discurso Marcola que lo puede haber hecho cualquier revolucionario de la década del 70, pero hecho por un narcotraficante. Es dueño, esa organización hoy es dueña de todas las rutas de narcotráfico que pasan Paraguay, Bolivia, y Uruguay. ¿Es una batalla perdida? Porque uno los escucha, te escuchamos esos relatos. ¿Por aquí qué opinan? ¿Sienten que es batalla perdida? No, a ver, batalla como perdida no se puede dar porque si no, ¿con qué ánimo vamos a pelear? A lo que voy a decir es que realmente la cronología que se puede hacer una Ladra... estrategia de minimizar riesgos, un control de riesgos. Siempre queda esa alternativa, ¿no? Sí, no, incluso, a ver, por ejemplo, mi abuelo fue abogado penalista, mi madre es abogado penalista y yo soy abogado penalista. Y no se puede hacer estadística por la experiencia personal, pero sí con esa cronología. Mi abuelo, si estuviera vivo, tendría 85 años. Los códigos de los abogados defensores han cambiado tanto. Lo que le pasó a Gustavo es algo que ha circulado entre los que nos dedicamos a penal, somos un número más reducido que el espectro de abogados, entonces estamos muy comunicados entre nosotros. Se refiere a Gustavo Bordes, el abogado penalista que le quemaron. De hecho, las teorías que tenemos, por lo que todos sabemos en lo que estaba trabajando, a quién defendía, entonces como que las hipótesis las hemos elaborado un poco más en la interna, obviamente que no las podemos decir públicamente porque no tenemos pruebas, ningún abogado va en cámaras o en público a aventurar una hipótesis sin sustentarlo. Pero las cosas se han ido dando de esa manera, se ha ido yendo todo un poquito de a poquito. Aumentado. La seguridad, uno no toma los casos que tomaría en otra manera. Por ejemplo, cuando yo incursioné en el área penal, recuerdo que si bien es hasta el negocio familiar, ¿verdad? Porque mi abuelo y mi madre lo hacen, me dijeron, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Está peligrosa la mano, droga, no toques, esto, no toques, o sea... Ah, mirá, están esas advertencias. Están incluso desde quienes ejercen el derecho penal desde la parte de defensora. Incluso, a ver, y el presidente del colegio lo sabe, a veces uno hace chistes negros o como que tomamos cierta distancia del hecho de violencia porque tenemos muy naturalizada la violencia por la profesión que tenemos. Y hay como una sensación generalizada de que ahora hay miedo. Y no estoy hablando de que es terrorismo, pero la lógica es la misma, es infundir el miedo en los operadores jurídicos. Y yo creo que los abogados particulares, más allá de los fiscales y jueces, somos los que nos sentimos más desprotegidos porque estamos fuera del sistema público, porque también cumplimos una función muy importante dentro del proceso, que es justamente que se verifique el debido proceso en todas sus etapas. Hoy se tomaba un poco a la ligera lo que es el nuevo código y quién está de acuerdo y quién no. Obviamente que en espíritu en general estamos todos de acuerdo. El tema es que si no hay presupuesto y no se implementa bien, una cosa muy buena, mal implementada, puede ser un desastre terrible. Ahora, un penalista que defiende
a un acusado o procesado por narcotráfico, se supone que tiene más garantías de que no le pase nada porque está esperando No, al contrario. que lo defiendan. De hecho, no solo corres el riesgo de la especulación de lo que el cliente crea que tú hiciste bien o mal, sino que además han habido casos que se ha intimado por bandas contrarias, digámosle, al abogado defensor del cabecillo de lo que fuera de una banda. Y generalmente no son abogados defensores públicos, son abogados privados. Entonces, uno tiene mucho recaudo e incluso investiga si el hecho subyacente está vinculado con la droga. Por ejemplo, una rapiña o más que una rapiña, lesiones puede ser. Y a veces uno tal vez no tiene conocimiento que esas lesiones son no por sicariato, pero sí por mandato de un ajuste de cuentas de algún tipo, y si no tenés el recaudo suficiente de saber si no hay una vinculación de crimen organizado, te podés meter en un brete bastante complejo y no tenés a dónde acudir tampoco. ¿Les está cambiando la percepción del tema desde que empezó el programa o no? Yo siempre fui muy negativa respecto al tema. Alejandro, que tenías más cautela. No es por abrazar a un mástil absurdo. Simplemente entiendo que no hay contradicción con lo que dije. Yo creo que si hay escenarios distintos a propósito de cambios que pongan en riesgo el ámbito de la justicia, hay que tomar precauciones. ¿Se sabe cuáles serían? ¿Qué posibilidades hay? Lo que por las dudas, te termino la idea, Vicky. Lo que por las dudas, no creo que debamos entender, ese fue el riesgo que advertí nada más, de que estamos matando en el Uruguay a jueces y a fiscales, porque eso no está ocurriendo desde ya, por suerte, y desde ya hay que evitarlo, ¿no? Álvaro. Alfredo, perdón. El Colegio de Abogados, ¿qué receptividad ha tenido por parte de las autoridades con respecto a este tema de inseguridad? ¿Ustedes han tenido contacto con las autoridades? No hemos tenido contacto con autoridades porque justamente los que se preocupan de la protección a la justicia, que es el Ministerio del Interior, digamos, ya tiene armado, como bien dijo... Para fiscales, para jueces. Para fiscales, jueces, eso ya está armado hace mucho tiempo. Lo hemos visto, cualquiera, los que andamos en los juzgados sabemos que efectivamente tienen esa protección, diríamos... ¿Y qué más se puede hacer cuando se habla de recaudos? Tomar los recaudos que sean necesarios. ¿Qué más se puede hacer? ¿Hay personal para tener custodia para todos los fiscales? Sin duda, pero es un tema técnico, es un tema, digamos, que es técnico del Ministerio del Interior, y que el Colegio de Abogados, más allá de sacar comunicados o de preocuparse y de hablar ¿Y el mayor con uno peligro con otro, está dentro de la cárcel o fuera de la cárcel? Ese es un punto que a mí me parece muy interesante. ¿Dónde está el mayor peligro para el funcionamiento, para que se aceite como se viene aceitando? Acá se ha dicho con naturalidad que las amenazas al ministro del Interior provienen de dentro de la cárcel. Y yo recuerdo anuncios de bloqueo, sistema de bloqueo de celulares, de que nadie va a poder usar ningún teléfono, de que Hemos tenido conversaciones al aire con... Y esto sigue sucediendo. Hoy, por ejemplo, decía el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, el CONCAR está recibiendo una cifra récord, llegó a los 3.800 reclusos, que él decía que es una ciudad sin control de las autoridades, que hay unidades que no tienen control. Yo creo que por ahí también pasa parte de este asunto. Por eso pregunto, ¿dónde está el mayor peligro? ¿Dentro o fuera de la cárcel hoy? Lo que pasa es que hay, dentro de la cárcel, se dan conflictos que se solucionan afuera de la cárcel. ¿Está bien? Sí. Bien. Hay una Álvaro, mayor peligro, a ver, perdóname, sí. Cortito, en la cultura narco. Yo creo que el mayor peligro es la cultura narco, eso nos lo ha enseñado Antonio en alguna oportunidad. ¿Y cómo penetra? O sea, en la medida que haya liceos donde se consulta a los chiquilines qué quieren ser cuando sean grandes, y en lugar de ser jugadores de fútbol, muchos dicen narcotraficantes, bueno, ahí está el eje del problema, ¿no? Yo creo que si no acompasamos la represión dura a esta expresión de violencia, una represión que tiene que ser durísima, proporcional a la violencia que está ejerciendo sobre la sociedad. Si no la acompasamos con una política educativa y cultural que modifique estas variables idiosincráticas que tienen los chiquilines hoy, claro, pero ahí hablas de las nuevas estamos mal. ¿Qué haces con los que ya están? No, obvio. ¿Qué opinas, Álvaro? Yo creo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen que brindar todas las herramientas que se tengan para dar protección al Poder Judicial, y hay que buscar algún tipo de protección para los abogados ahora. En el tema narco, todo lo que
relataba Antonio, son casos muy pesados. En Uruguay tenemos presos muy pesados que no son pesados del barrio, son pesados a nivel mundial. Y para este tipo de problemas con este tipo de delincuentes, yo creo que por un tema ideológico no tenemos que tener miedo en pedir ayuda. ¿Y qué quiero decir con esto? Si vamos a tener que combatir con narcos mexicanos, hay solo un país al que le tenemos que pedir ayuda y es Estados Unidos. Pero eso acá va a ser difícil que pase. No creas. No creas. No. Ya está sucediendo. No. Capaz que no lo sé y entonces estaría bueno que... Te comento una cosa muy concreta, digo, pero la semana pasada... A Estados Unidos se le pidió, a todo el staff de Giuliani se le pidió consejo para enfrentar la inseguridad acá en las calles. No, pero digo, la semana pasada hubo en República Dominicana una conferencia internacional, la no sé cuánto, auspiciada por la DEA, donde Uruguay participó, no participó Bolivia, no participó Venezuela y no fue Brasil. Y el tema Brasil fue puesto sobre la mesa de discusión por el representante uruguayo, que es el inspector Carlos Noria, actual director de la Brigada Antidroga. ¿Y por qué lo puso sobre la mesa? Porque a la debilidad institucional que está viviendo Brasil hoy, obviamente sí, que da pie a que pase, da terreno fértil a todo lo que está ocurriendo. Pero además debo decir una cosita cortita. Sí. Este es el primer comando de Brasil que atentó y robó 23 millones de dólares en Paraguay, en Ciudad del Este, en Paraguay, que creó el caos. Lo hizo con un comando de 50 personas que sitiaron durante 3 horas el lugar donde estaba la bóveda, que se suponía que había 40 millones de dólares. Se llevaron 23 millones de dólares, lo cual no es cambio chico. Ahora, yo me pregunto, un comando de 50 personas en la jefatura de policía de Rivera, ¿la toman? ¿Toman Rivera? Toman Rivera, claro. Pausa y ya venimos. No son solo ese número, son soldados, claro.